Por cada hada encantadora, existe una entidad oscura al acecho. Y por cada hada de los dientes, hay un ser sombrío rondando en las sombras. Bienvenidos a este análisis de la mitología fantástica, donde hoy exploraremos la pregunta, ¿por qué las hadas pueden ser tan aterradoras? El término tenebroso no es lo primero que nos viene a la mente al pensar en las hadas. Gracias a la cultura popular y a representaciones modernas, han sido retratadas como seres diminutos que esparcen polvo mágico, símbolos de inocencia, maravilla y alegría infantil. Sin embargo, si nos sumergimos en las raíces del folclore, descubrimos una realidad mucho más inquietante. En la tradición popular, las hadas no eran solo criaturas juguetonas o benevolentes. En muchas historias, eran entidades con poderes impredecibles y una ética completamente ajena a la humana. Su presencia podía traer tanto bendiciones como desastres. Numerosos relatos advierten sobre hadas que robaban niños, lanzaban maldiciones a quienes las ofendían, guiaban a viajeros hacia la perdición y castigaban con dureza cualquier falta de respeto. La interacción con estos seres podía significar la ruina para aquellos que no tuvieran el suficiente cuidado al tratar con ellas. El concepto de las hadas está profundamente arraigado en la mitología europea y se vincula a creencias ancestrales sobre los espíritus de la naturaleza. La palabra hada proviene del latín fatum, que significa destino, y evolucionó en el francés antiguo como faerie, refiriéndose a la magia y el encantamiento. A lo largo de los siglos, estas entidades han sido representadas de diversas maneras en distintas culturas, desde pequeños seres con habilidades sobrenaturales hasta dioses menores ligados a los elementos de la naturaleza. Uno de los aspectos más escalofriantes de estas leyendas es la creencia en los cambiados o changelings. Se decía que las hadas raptaban a bebés humanos y dejaban en su lugar a sus propios descendientes, quienes rara vez eran un reemplazo perfecto. Padres que sospechaban haber sido víctimas de esta sustitución describían a los niños como enfermizos, inquietos o con una inteligencia extrañamente precoz. El motivo de estos secuestros variaba según la tradición. En Irlanda y Escocia, se creía que las hadas tomaban niños humanos para fortalecer su linaje o como represalia por ofensas cometidas por los mortales. En algunos relatos, se decía que los niños humanos poseían una esencia especial que las hadas codiciaban, viéndolos como una fuente de juventud o de energía única. Para las familias, descubrir que su hijo había sido reemplazado por un changeling era una experiencia aterradora. En su desesperación, recurrían a métodos peligrosos para expulsar al impostor y recuperar a su verdadero hijo. Estas prácticas, aunque crueles, reflejan el miedo profundo que estas creencias inspiraban en la sociedad. Pero las hadas no solo eran conocidas por sus raptos. También poseían una reputación infame por sus maldiciones y venganzas. Ofender a una de ellas, incluso de manera involuntaria, podía desatar una serie de calamidades sobre la víctima. Desde enfermedades inexplicables hasta accidentes fortuitos y una racha interminable de mala suerte, quienes caían en desgracia por desconsideración hacia estos seres solían enfrentar consecuencias devastadoras. El folclore irlandés en particular advierte contra perturbar lugares sagrados para las hadas, como círculos de piedras o árboles encantados. Se cuentan historias de personas que talaron estos árboles o construyeron sobre antiguos caminos feéricos, solo para ver cómo sus vidas eran sumidas en la ruina. Estas maldiciones no siempre se manifestaban de inmediato, sino que podían afectar a generaciones enteras. Además de sus hechizos y raptos, muchas leyendas hablan de hadas que extraviaban a los viajeros. En regiones de Inglaterra como Devon y Cornualles, los pixies eran conocidos por confundir a quienes atravesaban sus dominios, haciéndolos perderse en bosques o pantanos. En Gales, los Gwydion eran entidades malévolas que se aparecían en forma de figuras humanas o animales solo para desvanecerse repentinamente, dejando a los viajeros completamente desorientados. En Irlanda, existía la creencia en los prados extraviadores, zonas encantadas por las hadas donde una persona podía perderse incluso en un entorno familiar. Se decía que la única forma de escapar de su influencia era girar la ropa al revés o portar un objeto de hierro, ya que este material se creía que las repelía. Las hadas también eran temidas por su capacidad para devastar cultivos y enfermar al ganado. En la mitología escocesa, el Nukelabee, un ser de aspecto monstruoso, era responsable de sequías y epidemias entre los animales.
Su sola presencia era suficiente para marchitar las cosechas y propagar enfermedades. En Cornualles, los Spreegans eran conocidos por desatar el caos en las granjas si se sentían amenazados. Para protegerse de estas calamidades, los campesinos solían dejar ofrendas a las hadas o evitar ciertos lugares sagrados en determinadas épocas del año. Festividades como Beltane eran momentos clave para apaciguar a estos seres y asegurar la prosperidad de los cultivos y el ganado. Dentro del mundo de las hadas, la corte Unseelí representaba la faceta más temible. A diferencia de la corte Seelí, que ocasionalmente mostraba benevolencia, los miembros de la Unseelí buscaban activamente causar daño y confusión. Entre sus integrantes se encontraban criaturas como los Redcaps, duendes sanguinarios que empapaban sus gorros en la sangre de sus víctimas, y el Nukelabee, con su forma equina y torso humanoide, conocido por traer desgracias a comunidades enteras. Otras entidades de la corte incluían a los Sloa, un grupo de espíritus oscuros que volaban en busca de almas moribundas, y los Puka, cambiaformas juguetones que podían adoptar diversas apariencias para engañar a los humanos. También estaba la Babansit, una hada vampírica que seducía a los hombres solo para drenar su vida. Además, ciertos elementos naturales como los anillos de hadas, formaciones de hongos en los bosques, eran considerados trampas. Se decía que quien pisaba dentro de uno quedaba atrapado en un frenesí de danza con las hadas, perdiendo toda noción del tiempo. A pesar de sus múltiples peligros, existían formas de protegerse de estas criaturas. Se creía que el hierro tenía propiedades disuasorias, razón por la cual muchas personas colgaban herraduras en sus hogares o llevaban pequeños objetos de hierro consigo. Entonces, ¿por qué las hadas tienen un lado tan oscuro? A lo largo de la historia, se han descrito como seres enigmáticos con un código moral incomprensible para los humanos. Aunque la cultura moderna las ha transformado en figuras amigables y encantadoras, su origen en el folclore las presenta como entidades impredecibles, capaces de castigar con severidad a quienes las subestimen. Ya sea vistas como guardianas de la naturaleza o como presencias inquietantes, las hadas continúan fascinando. Pero bajo su aparente belleza y magia, esconden un poder ancestral que nos recuerda que no todas las historias de fantasía tienen finales felices.